Tome su asiento. Ya es la segunda vez que estoy acá en la República Dominicana, después de algunos años. Y bueno, por la gracia del Señor estamos nuevamente acá en este hermoso país. Amén. Trayendo algo, porque cuando Dios nos saca de un lugar, nos mueve, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y como somos parte del cuerpo de Cristo, en particular tenemos una asignación, tenemos algo que entregar, dar, impartir. Amén. También somos limitados, porque solo tenemos una parte, porque somos un cuerpo. Yo tengo una, los pastores tienen otra, mi amigo tiene otra, y todos impartimos solo lo que tenemos. Amén. Y yo quiero impartir de lo que Dios me ha dado en esta noche. Así que dígale que está a su lado, prepárese, porque Dios tiene algo para usted. Como decía mi amigo el pastor Junior, yo soy colombiano, pero estoy radicado en la República del Perú. Y hace unos años, ahí estamos haciendo una obra hermosa. Me gozo porque hay bastantes jóvenes aquí. Y la Biblia dice que la fuerza del joven es su gloria. Amén. Yo creo que Dios va a levantar una generación de jóvenes, valientes, guerreros, que lleven el evangelio a muchos lugares. Amén. Así que, sin más, vamos a las escrituras. Vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 37. El versículo 1 al 3. Y cuando usted lo tenga, me puede dar un amén, por favor. Libro de Génesis, el capítulo 37, versículo 1 al 3. Voy a leer para todos la palabra del Señor. Dice la escritura de la siguiente manera. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Dios bendiga su palabra. Hoy quiero predicar un tema que lleva como título Vestiduras, etapas y procesos de transición. Repita conmigo, vestiduras, etapas y procesos de transición. La vestidura tiene una representación de llamado, de autoridad, de pureza, de ministerio. Cuando usted tiene una vestidura o Dios le pone una vestidura, está representando lo que es. La vestidura representa la posición que Dios nos quiere dar o que Dios nos otorga o a la cual Dios nos quiere llevar. Porque Dios nos llama y nos da una vestidura. Pero la etapa es un tiempo en el cual nosotros debemos experimentar y completar una estación de nuestra vida. Pero el proceso es la forma como se desarrolla algo para llegar a la perfección. Y la transición es el umbral o el momento donde algo cambia en nuestras vidas. A veces estamos viviendo etapas y procesos y no sabemos por dónde estamos pasando. Pero en esta noche quiero impartir algunos conocimientos acerca de cómo nosotros entender en qué etapa nos encontramos, qué proceso estamos viviendo y hacia dónde Dios nos quiere llevar. La Biblia dice que a José le habían hecho una túnica de diversos colores. Y la túnica representaba su posición porque Dios siempre empieza por el fin y no por el principio. Dios había dicho que él iba a ser un gobernador. La túnica representaba el gobierno sobre todas las naciones. José era un hombre especial porque era diferente a sus hermanos, pues informaba a su padre la mala fama de ellos. Era un hombre totalmente diferente, el cual Dios lo había marcado. Y José en todo su proceso tuvo varias vestiduras y hoy las vamos a ver. Pero la primera vestidura que José tuvo fue la vestidura profética. ¿Por qué profética? Porque el padre estaba profetizando lo que el hijo iba a hacer a futuro. Dios siempre te dice lo que vas a hacer a futuro. Dios empieza con el fin y no con el principio. Dios te dice la posición a la cual te va a llevar. Pero una cosa es la posición y otra cosa es la condición en que te encuentras. La condición es la etapa en que tú vives.
La condición es lo que tú eres. La condición es lo que Dios te quiere decir, en dónde te encuentras y hacia dónde te quiere llevar. Si tú no entiendes la condición en que estás y solamente te enfocas en la posición, te vas a destruir tú mismo, porque tú no sabes cómo llegar a la posición. El hecho de que Dios te ha dicho que tienes un ministerio o que va a hacer grandes cosas contigo, no significa que eso es para allá. Lo que significa es que Dios te está mostrando el fin, porque Dios empieza por el fin. Todos los que estamos aquí, Dios tiene un propósito con ellos. Usted no se alcanza a imaginar a dónde Dios lo va a llevar y qué cosas va a hacer Dios con usted. Usted no se alcanza a imaginar los lugares a dónde Dios lo va a llevar, pero Dios lo va a empoderar. Pero para eso usted tiene que saber cuál es su condición. ¿Cuál era la condición de José o cuál era la etapa de su condición? Recuerde que José era un joven de 17 años y eso denota una etapa en su vida. Eclesiastés capítulo 11 versículo 9 dice: alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer en los días de tu adolescencia. Vive a la vista de tus ojos, vive según el deseo de tu corazón, en los caminos de la vida. Y está demostrado que la juventud en esa etapa vive por emociones y vive en una etapa de alegría, de placer, en una etapa de deseo. Lo que significa es que la posición que Dios le quiere dar no está de acuerdo a la condición en que se encuentra. Y ahí es donde tú tienes que sufrir un proceso. Porque si no sufres el proceso, no vas a poder llegar a esa posición. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Un ejemplo de esto le voy a dar. La Biblia dice que Adán fue puesto en el Edén en una condición. Adán no hizo nada. Todo lo hizo Dios. Primero Dios hizo todas las cosas y después hizo al hombre, demostrando que el hombre se enseñoreó sobre todo. Él estaba en una posición. Esto significa de que Adán no nació. Adán no tuvo padre ni madre. Adán no se desarrolló en etapas. No transicionó. No experimentó ni la niñez, ni la pubertad, ni la adolescencia, ni la juventud, ni la madurez. Adán no fue procesado. Por eso Adán fracasó. Porque el que no es procesado fracasa. Usted puede tener un llamado, es verdad. Es verdad que tiene un llamado. Pero muchas veces se enfatiza más en el hacer que en el ser. Y usted habla más de su llamado. Y cuando usted habla más de su llamado, usted no está preparado para enfrentar la posición. Porque José comenzó a hablar al principio de su sueño. Dijo: soñé, tuve este sueño, que mis manojos se enseñoreaban y los de ustedes se caían. Y esto le causó persecución, le causó dolor. Sus hermanos lo perseguían, le tenían envidia. En pocas palabras, José hablaba más de lo que Dios dijo que iba a hacer que lo que Dios quería hacer con él. Porque cuando usted es una persona inmadura, que no madura, usted habla más del don, del ministerio, pero no de Dios. Y eso significa que usted no está preparado todavía. Por eso en esa etapa de su vida usted tiene que saber quién es, cómo se encuentra, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus características. José no estaba preparado, por eso Dios tuvo que procesarlo. Yo no sé cuántos Dios los está procesando aquí en este lugar. Pero yo vine en esta mañana a traerte una palabra que te va a ubicar en el lugar que te encuentras. Por eso Dios es un Dios sabio, diga, sabio. No es improvisado. Por eso Pablo habla por revelación del segundo Adán. El segundo Adán es Cristo. Y Cristo sí nació. Cristo tuvo que despojarse de la posición para venir a una condición. Note bien que José, Dios le dijo que iba a estar en una posición, pero su etapa le demostraba una condición de inmadurez. Adán lo pusieron en una posición y fracasó en la primera tentación. En cambio Dios dijo: no, con Cristo no va a pasar lo mismo. A Cristo lo voy a procesar. Él estando en una condición, en una posición, se bajó a una condición. Porque la condición representa humillación, proceso, transformación, etapas.
transición, cambio, experiencia, formación, aprendizaje, madurez. Si usted no pasa eso, usted, por mucho que desee, no va a ser calificado. Por eso Jesús sí nació, tuvo padre y tuvo madre, porque tenía que ser enseñado y disciplinado. Ahora, Él creció bajo condiciones, no sobre posiciones. La gente busca posición, la gente quiere posición. Está bien que quieras posición y Dios te da una posición. Pero primero entiende cuál es tu condición. Acepta tu condición, porque tu condición te va a decir quién eres y cómo estás. Y tu condición te va a mantener humilde. En cambio, tu posición en una etapa de inmadurez te va a mantener orgulloso. No vas a ser calificado. En un pesebre fue perseguido. Note bien, que tuvo que ser perseguido. No escogió a su padre ni a su madre. Le escogieron a su padre y a su madre. Si usted tuviera la capacidad de elegir, usted escogiera de pronto al presidente para que fuera su padre. Siempre la gente busca escoger posición. De hecho, la juventud de hoy en día lo que quiere es posición, no importa cómo llegar. Pero lo único que quieren es demostrar que son alguien. Y es una falta de identidad. En Dios no es así. En Dios es al revés. Primero la condición y después la posición. Claro que Él te revela la posición porque te está revelando el fin de lo que va a hacer contigo. Al revelarte la posición te está motivando a decirte lo que quiere hacer contigo. Pero no significa que ya estás preparado para eso. Y por eso tiene que pasarte por un proceso. Estando en una posición, bajó a una condición semejante a los hombres. Por eso Jesús, aunque era el hijo se relaciona con el Padre, el siervo se relaciona con la gente. Pero cuando tú siempre dices que yo soy un hijo de Dios, es que yo soy una... Claro que eres un hijo de Dios. Pero cuando tú te mueves y te relacionas con las demás como hijos de Dios, quieren que te traten como hijos de Dios. Pero como no has entendido el llamado, entonces no has entendido que si eres hijo, pero eres siervo. Por eso cuando nosotros sabemos que nos bajamos de una posición, yo sé que soy un hijo de Dios. Pero si yo digo, ¿por qué me pasa esto y por qué me pasa lo otro? Si soy tu hijo, es que no has entendido que eres siervo y que estás siendo procesado. A ver, ¿cuántos están siendo procesados aquí? Aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Yo le estoy hablando cosas que he vivido. Amén. No las saqué de un libro, no me las enseñó nadie. Las aprendí en el proceso. Fue el proceso las que me las enseñaron. Por eso Jesús venció al diablo como siervo, no como hijo. Desata eso. Mateo capítulo 4 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Quien lo llevó fue el Espíritu. Cuando usted es una persona llamada, quien lo lleva a usted es el Espíritu para ser probado y para ser procesado. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué estaba tentando? La posición. Si eres el Hijo. Si eres el Hijo, demuéstralo. Si eres el Hijo tiene posición. Si eres el Hijo, tentó la posición. Satanás siempre te va a tentar la posición. ¿Qué te va a tentar Satanás? La posición. Vete, Satanás, porque no solo, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Lo llevó al pináculo de un templo, también lo tentó. En la tercera tentación Jesús dijo, vete, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo venció como siervo. Yo soy un siervo. Yo sirvo al Padre. Yo no tengo por qué demostrarte que soy hijo. Yo no tengo que demostrarte mi grandeza. Yo no te voy a demostrar. ¿Sabes cuánta gente quiere demostrar la posición? Por eso caen por la tentación. Cuando usted es un siervo, el siervo es humilde.
Amén. El siervo busca servir, obedecer, porque son las características de una persona que Dios está formando para una posición. Por eso tú tienes que ser transicionado. Y cuando tú estás en una posición, Satanás te la quiere quitar. Estando José en la vestidura de esclavo, estando en la casa de su amo, Dios estaba con él. Lo más importante de los procesos es que Dios está en medio de ellos. Dios está contigo en el momento que está siendo procesado. Y Dios quiere sacar de ti obediencia y sujeción. Te está pasando por cosas que tú no quieres pasar ni quieres vivir, pero tú estás orando por otras cosas que quieres vivir. Tú estás orando en una dirección equivocada a lo que Dios quiere hacer contigo. Peleas con Dios, peleas con todo el mundo. Estás desenfocado. No sabes para dónde vas. No sabes dónde te encuentras. Estás pidiendo solo posición y que Dios te dé tantas cosas. Pero si tú entiendes tu proceso y tu etapa, tú oras de acuerdo a lo que Dios te quiere enseñar. Estando como en la vestidura de esclavo, Dios estaba con José. Dios está contigo. Aún en los momentos más difíciles. Porque en esa vestidura representa humillación y un proceso de obediencia donde tienes que aprender. Jesús pasó por ese proceso. Jesús estando en Nazaret, Él no escogió el lugar. ¿Sabes cuánta gente hoy en día exige que lo pongan en los mejores lugares? ¿De verdad? Se acabó. Yo quiero que me hospeden en el mejor hotel, que me pongan la mejor comida. Por favor. Jesús vivió en Nazaret. Nazaret era un lugar que era olvidado. Nadie, no se mencionaba de Nazaret, porque en Nazaret estaba siendo procesado. Porque en el proceso tú eres valioso para Dios, pero eres menospreciado para los hombres. En el proceso tú no vales para nadie. Yo siento la presencia de Dios. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios aquí? En el proceso nadie te mira con valor, pero para Dios eres tan valioso, y eso es lo que importa. Jesús nació en un pesebre, y estando en ese pesebre, estando allí, vinieron hombres a adorarlo y a honrarlo, porque la gente de honra por asignación, no por posición. Wow. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entendí nada. Sí, lo repito. Sí, José. La gente de honra te honra por asignación. Sabe que tú eres un hombre llamado, que eres un hombre de Dios, que eres una mujer de Dios. No te honra por posición. Porque en ese momento Jesús no tenía posición, tenía condición. En cambio, la gente en tu condición te menosprecia y no te honra. Pero la gente a veces se equivoca. La gente te menosprecia porque te ve pasando en un proceso de condición y no te honran. Pero ellos llegaron y dijeron, Él es el rey, le ofrecieron oro. El oro representa la realeza, Él es un rey. El que sabe honrar, te honra en tu proceso. Amén. No, porque la gente honra en la posición porque el mundo así se maneja. ¿Te das cuenta? Entonces, estando en la vestidura de esclavo, José, Dios estaba con él y vienen y lo suben a una posición. Diga, cuando yo aprendo la lección de la condición, se me da una oportunidad para estar en una posición. Y lo ponen como mayordomo de toda su casa. El amo ve que Dios estaba con él. Cuando tú eres procesado, Dios está contigo. Y ese proceso en tu condición te sube a una posición. Él estando en una posición ahora de mayordomo, porque mayordomo es administrador. Y en esa posición, cuando tú estás en una posición, debes ser una persona, escúcheme bien, responsable y fiel. Cuando a ti se te da una posición para estar aquí tocando, haciendo algo, usted debe ser responsable y fiel.
Pero el diablo va a querer quitarte la posición, porque él siempre viene a quitarte la posición. La gente que más cae, no cae en la condición, cae cuando está en la posición. En la posición es donde es más tentado. En la posición es donde más lo tienta. Él era un administrador y la esposa de Potifar puso los ojos en él. Siempre que tú estás en una posición, el diablo te persigue para quitártela. Es cuando más tienes que tener cuidado. Bueno, yo creo que Dios le está hablando a alguien aquí. Amén. Te va a querer quitar esa posición. Y si no encuentra manera de cómo quitártela, porque tú eres fiel, se va a inventar algo para quitártela. Y te va a calumniar. Y te va a quitar la posición. Y te va a poner en una condición. Entonces le quitan la vestidura de mayordomo porque lo calumnian. Y le ponen la vestidura de preso, que es la vestidura de vergüenza. Cuando una persona está en la vestidura de vergüenza, nadie cree en él, está limitado, ha sido calumniado. En el ministerio hay calumnias, hay ataques, hay procesos, y Dios lo permitió. Pero Dios está mirando y examinando el corazón de José. Ahora José tiene que demostrar, no va a demostrar rencor ni odio a la gente que lo está calumniando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que tratar con tus sentimientos para que no odies a nadie? Pero te hace pasar por un dolor y que te calumnien. Porque Dios quiere ver lo que está en tu corazón. Y José en ese proceso, ahora, estando en una posición, lo llevan a la cárcel. Está en la cárcel, pero Dios estaba con él. Porque Dios siempre está con la gente que está procesada. Así que dígale que está a su lado. Si estás pasando por proceso, Dios está contigo. Dios te guarda, Dios te defiende, Dios pelea por ti. Dios tiene su mirada sobre ti. Nadie te podrá vencer cuando tú estás siendo procesado. Porque el mismo Dios está contigo en el proceso. Y el mismo Dios te está enseñando. Pero en la tercera vestidura, José tiene que demostrar que es un hombre responsable y un hombre fiel. Pero le quitan la vestidura y le ponen la vestidura de esclavo, de preso. Y cuando está en esa vestidura, José tiene que tener paciencia. Diga paciencia. Dile que está a tu lado, necesitas paciencia. Porque en ese momento, cuando una persona está siendo atacada, y lo peor es que no ha hecho nada y quiere demostrar lo contrario, quiere demostrar que es inocente. Cuando tú quieres demostrar que eres inocente, cuando tú quieres demostrar que tú no has hecho nada, ¿cuántos se sienten así a veces? Han sido calumniados, atacados, estás en una cárcel. Estás en una cárcel, estás en la cárcel de la calumnia, estás en la cárcel de la difamación, estás en la cárcel donde tú quieres defenderte y demostrar y nadie te cree. Estás en una cárcel, estás limitado, no puedes salir, quieres demostrarle al mundo que eres inocente, que tienes algo. José quería demostrar que era un hombre correcto y no podía. Hay gente que tú no le podrás demostrar. ¿Sabes por qué? Porque ellos no entienden tu proceso. Ellos aprovechan ese momento para hablar de ti. Cuando una persona está procesada en una situación de dolor o calumnia, todo el mundo le cae. Todo el mundo habla de ellos. Nadie, todo el mundo. Y José está en la cárcel. Y un día dice que 2 siervos de Faraón tuvieron un sueño. Delinquieron contra su señor. Y dice la Biblia que ellos cayeron donde la cárcel donde estaba José. Tuvieron un sueño ambos. Y José interpretó el sueño de ambos. Y le dijo al copero, en 3 días Faraón levantará tu cabeza. Y José quiere utilizar la influencia. Y le dice al copero, acuérdate de mí cuando estés ante Faraón para que me saque de este lugar, porque fui raptado de la tierra de los hebreos y estoy aquí sin justa causa. José quería salir, porque cuando usted se siente preso, detenido en el proceso, usted quiere salir por su propia cuenta. Usted busca influencia, usted busca amigos, usted busca gente que lo defienda, gente que le abra una puerta, gente que lo ayude. Usted busca y no encuentra a nadie, porque no va a encontrar a nadie, porque Dios le va a quitar a todo el mundo.
¿Y sabes por qué Dios te va a quitar todo el mundo? Porque Él es el único que te va a sacar de allí. Porque esa gloria es de Él. Diga, la gloria es de Él. Diga, Él me va a levantar y me va a sacar de mi proceso. Diga, seré levantado de mi proceso. José quería salir de la cárcel y no podía y buscó influencia, pero dice que al copero se le olvidó. No se le olvidó, faltaban 2 años más, por favor. Cuando tú estás en proceso, te falta un tiempito más. No aceleres, no te aceleres. Dile, cálmate. Yo no entiendo por qué la gente está acelerada. Amén. Sí, mucha gente se desespera, pero no te desesperes porque si sales antes de tiempo, vas a fracasar. Y Dios no quiere que fracases. Dios quiere que tengas éxito. Y cuando José está ahí en la cárcel, entonces dice que Faraón tiene un sueño. Yo quiero decirte que hay gente que va a empezar a soñar contigo, pero no cualquiera. La gente que va a soñar contigo está conectada a tu destino. Porque el destino de José era Egipto. El destino tuyo, la gente que está conectada a tu destino, va a soñar contigo. Dios les va a poner un sueño. Todo lo que tú necesitas va a venir a ti. José en la cárcel tenía que tener paciencia, pero estaba desesperado por salir. Dile que te doy un lado, ten paciencia. Porque Dios quiere que adquieras paciencia. Pero dice la escritura que Faraón tuvo un sueño. Y cuando tiene el sueño, entonces dice la Biblia que el copero le dijo, ahora me acuerdo que cuando estuve haciendo cosas incorrectas, estaba en la cárcel, un joven interpretó mi sueño. Mándenlo a buscar. Y mandaron a buscar a José y lo sacaron apresuradamente.